Muchas bendiciones para todos en este maravilloso tiempo donde vamos a estar compartiendo la palabra maravilloso, donde vamos a poder estar viendo todo aquello lo que el Señor tiene para ti, lo que el Señor tiene para mí, lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Este mes es un mes maravilloso donde estamos, vamos a celebrar el Día de la Madre. Bueno, y nosotros nos tomamos el mes, gloria, y escudriñar allí su palabra y encontrar cosas tan poderosas que Él allí nos habla, como lo es nuestro versículo del mes de mayo en Isaías, allí en Isaías 40, vamos a mirar por favor, Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué maravilloso es poder saber que Dios nunca se olvida de ti, que Dios nunca se olvida de mí, que Él está presente allí todo el tiempo. Isaías 49 comienza con lo que muchos llaman el canto del siervo. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo aquí la palabra y veo allí el canto del siervo, entonces pienso y me imagino, así como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor. Y es ver como ese llamar, ese gritar por el Señor. Y en Isaías 49, versículo 1, nos dice allí la palabra del Señor: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y qué tremendo, porque estamos tocando este tema que es tan maravilloso, y es que Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvidará de ti. Dios nunca se olvidará de quién tú eres, de cómo te creó, de todo cuanto ha hecho por ti. Y aquí en Isaías 49, 1 me parece esta palabra tan maravillosa, porque dice: oídme costas. Es como si le estuviese hablando al mundo entero. Oídme pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Qué maravilloso es saber que Dios tiene tu nombre en memoria. Dios tiene tu nombre en memoria. A Él no se le olvida cómo tú te llamas. A veces a nosotros nos presentan una persona y a los 5 minutitos ya se nos olvidó cómo se llama, y nos da hasta pena muchas veces volver a preguntar el nombre de la persona. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te conocía. Dios te puso un nombre, y ese nombre es maravilloso, ese nombre es poderoso, y por muy raro que sea el nombre, Él no lo olvida. A mí siempre en mi colegio me hicieron mucho bullying por mi nombre, y me decían: pero ¿de dónde sacó su mamá ese nombre? ¿De dónde lo inventó? Y a mí esto me daba risa contarles la historia de dónde mi mamá había sacado ese nombre. Pero sabes, por muy difícil que a muchas personas les era pronunciar mi nombre o recordarlo, aquí la Biblia me dice que Dios tuvo memoria de mi nombre. Él tiene memoria de nuestros nombres. Él tiene memoria de cada uno de nuestros nombres. Y allí encontramos en Isaías cómo el pueblo de Israel le había fallado a Dios.
como su representante en las naciones, que era el pueblo de Israel, había cometido fallas tremendas contra Dios. Y vemos entonces que Dios podemos decir que de pronto tuvo en un momento determinado frustración por el plan que había escogido para Israel. Y pudo haber dicho, oh, este pueblo no entendió, como que no asimila, no está dándose cuenta a qué es que yo lo he llamado. Pero sabes, el siervo ungido de Dios cumpliría con los planes para toda la nación de Israel, para todas las naciones del mundo. El siervo de Dios, su escogido que no iba a fallar, su escogido que sí iba a hacer las cosas como él pedía que se hiciesen. Y el versículo 13 nos registra una respuesta apropiada a esa buena noticia. Y dice: cielos, cantad de alegría, y tierra, exaltad montes. Prorrumpid en cánticos, porque el Señor ha consolado a su pueblo y tendrá compasión de sus afligidos. Tendrá compasión de sus afligidos. La gracia soberana invoca alabanzas, y esas alabanzas son universales. Toda la creación debería cantar alabanzas por el consuelo y la compasión que Dios estaba mostrando hacia su pueblo afligido, hacia su pueblo con una necesidad tremenda. Y el versículo 14 encontramos allí y registra como la respuesta mala o pervertida, podríamos decirlo de esa manera, porque dice algo así a la buena noticia. Yo no sé si usted tiene una buena noticia y usted da una mala respuesta. El pueblo aquí sí lo hizo, dio una mala respuesta, y dice allí el versículo 14, dice: pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, mi Señor se ha olvidado de mí. Sión es Jerusalén, la ciudad está personificada, el lugar representa al pueblo. Dios prometió que su siervo libraría a todo Israel, y el pueblo de Dios no cree en su promesa, incapaces de ver más allá de las circunstancias actuales. Afirman que el Señor les ha abandonado, afirman que el Señor les ha olvidado. Esa es la perspectiva que Sión tenía sobre el cautiverio babilónico al cual estaban siendo sometidos. Sí, una situación difícil. A veces nuestras situaciones también nos hacen sentir que Dios nos ha olvidado. A veces nos sentimos frustrados porque vemos que estamos esperando una respuesta, pero como que no llega. Y vemos como que las circunstancias no son tan buenas. A veces estamos pasando esa situación tan difícil que podemos sentir lo que el pueblo de Israel sintió en su momento, y podemos decir y pensar: Dios me abandonó, Dios me ha abandonado, Dios no tiene ya recuerdos de mí. Y pensamos que quizás esa situación que estamos pasando se debe al abandono de Dios. Oh, santo, yo no sé usted, pero yo creo que si Dios dejara su mirada un segundo de nosotros, si Dios quitase su mirada por un momento de nosotros, moriríamos. Yo creo que caeríamos fulminantes, no podríamos vivir, porque Dios nos sostiene todo en todo. Él es nuestro
respirar, por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos lo que somos. Así de que no confíes mucho en tus sentimientos. A veces nuestras emociones y nuestros sentimientos nos engañan y llegamos a expresar y llegamos a decir eso que dijo el pueblo de Israel: Dios me abandonó, Dios me abandonó, Él ya no está peleando mi causa, Él ya no está allí. No, no lo creas, no lo creas, no lo creas. Los sentimientos de Sión eran reales, pero no eran los sentimientos correctos. Como tus sentimientos pueden ser reales en un momento de frustración, en un momento de desesperanza, en un momento donde estés pasando una necesidad en tu vida, tus sentimientos pueden ser muy reales, pero no pueden ser los correctos. Cuando tú piensas que Dios te ha abandonado y que Dios no está en el asunto, entonces tú estás pensando incorrectamente. Nuestra respuesta emocional a las circunstancias de la vida puede ser auténticas, pero no las correctas. Yo puedo decir: sí, Señor, me siento mal, me siento frustrada, me siento engañada, me siento como quiera que me siente. Pero tú nunca podrás decir que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado, que Dios te ha desamparado, porque Él no lo ha hecho ni lo hará. Si eres un hijo de Dios y sientes que tu Padre Celestial te ha abandonado, tus sentimientos mienten, tu corazón miente, tu corazón no está siendo fiel a lo que la palabra de Dios nos enseña. Isaías 40:27. Hay una pregunta en Isaías 40:27 y dice: ¿por qué dices, Jacob, y hablas, Israel? Mi camino está escondido del Señor y mi derecho es ignorado por Dios. ¡Qué tremendo eso! Hay momentos en que nuestros sentimientos de desesperación, de depresión, de desánimo, necesitan ser reprendidos por la verdad de la palabra de Dios. A veces necesitamos la reprensión a través de la palabra de Dios, porque no podemos seguir creyendo la mentira del diablo que viene y nos habla y nos dice y nos está diciendo cada día al oído: Dios ya no te escucha, tus oraciones no pasan del techo, Dios no está en el asunto. No, esos son mentiras del enemigo. Y por eso ahí en Isaías 49, versículo 15 y 16 dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho, de modo que no tenga compasión del hijo de su vientre? Aunque estos lo olviden, yo no me olvidaré de ti. He aquí te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Tus muros están continuamente delante de mí. ¡Oh, qué maravilloso es esto! ¡Qué poderoso es saber que aún Dios dice que tú y yo estamos esculpidos en las palmas de sus manos? Yo no sé cuántas veces usted puede mirar sus manos, pero yo creo que si usted va a ir a cenar, usted mira sus manos, si están limpias o no, si ha cogido algo. Todo lo que usted vaya a hacer, usted lo hace con sus manos. ¿Sabe qué significa eso? Que usted está mirando no sé cuántas veces sus manos 24/7. Usted todo el tiempo, para que el Señor diga allí: te tengo esculpida en mis manos, te tengo esculpido en mis manos. Está diciendo es que Él está tan atento de ti, está tan atento de tu situación, aleluya, que te tiene allí esculpido. Usted mira qué es lo que hace un escultor. Yo tengo por aquí una réplica
réplica del maestro Botero. Y para esculpir esto tuvo que haber tenido mucho tiempo. Yo tengo una réplica, pero la escultura es inmensa, es grandísima. Y cuando él empieza a esculpir, él mira que todo quede perfecto. Él mira que no quede un detalle por fuera. Si hizo esta mano, contó que tuviese sus 5 dedos, que estuviese allí tal y como es tu mano. Y el Señor dice, yo te tengo esculpida. Yo me imagino el dedo de Dios. Yo me imagino allí dibujándote a ti, dibujándome a mí, esculpiéndonos en sus manos, con nuestros rasgos físicos, con todo lo que somos, y la naricita es muy fea o respingada o qué sé yo. Para Él no hay nadie feo, sépalo, que para Él no hay nadie feo. Para Él todos sus hijos somos la obra de sus manos, somos su creación. Tú te puedes ver feo, tú te puedes ver fea, tú puedes ver que te hace falta algo, pero para Dios no es así. Él te ve perfecto, Él te ve perfecta, no te falta ni te sobra nada, aunque muchas veces nos quejamos de las cosas que pudiésemos añadir a nuestro cuerpo, pero no. Para Él somos perfectos. Y sabes, la palabra amor no se usa en estos versículos. Sin embargo, este pasaje es una de las declaraciones más contundentes del amor de Dios en las Escrituras. Esta es una declaración de amor preciosa, maravillosa. A mí me enamora. Yo no sé si a usted le puede enamorar esta palabra que el Señor nos dice: te tengo esculpida en la palma de mis manos. Mira, para mí eso es mejor que cojan una margarita y la deshojen allí, si me quiere o no me quiere, si me quiere o no me quiere. Yo no sé cuántos de ustedes lo hicieron en el colegio. En el colegio yo creo que muchos íbamos y cogíamos las florecitas del camino y estábamos mirando a ver en dónde terminaba. No, mira, esta muestra de amor es impresionante, es impresionante. Él es creador y Él quería tenernos allí esculpidas y nos tiene esculpidas en su mano, esculpidos en su mano, porque allí Él puede ver quién es su hija, allí Él puede ver quién es su hijo, y por eso nos tiene allí esculpidos en sus manos. Y por eso Isaías 49, 15 al 16 es una triple confirmación del amor de Dios, la imagen del amor de Dios. Esa pregunta que aparece allí: ¿puede una mujer olvidar de su niño de pecho, de modo que no tenga compasión del hijo de su vientre? Esta pregunta es retórica, presupone una respuesta negativa. Incluso los abatidos israelitas estarían de acuerdo y afirmarían que una madre no olvidaría a su hijo. Sin embargo, el Señor declara esta verdad obvia con un lenguaje tremendo, compasivo allí de misericordia, donde Él está haciendo esa pregunta: ¿puede una mujer olvidar? ¿Puede una mujer olvidar de lo que dio a luz? El versículo describe a una mujer que queda embarazada y tiene un hijo. Y la pregunta de Dios vuelve a ser: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho? ¿Puede una mujer? El niño está en su nacimiento. Nos habla de un bebé que todavía depende de su madre. No nos habla de un niño ya grande, de un adolescente, de un niño que pueda sostenerse por sí mismo. No, nos está hablando de un niño de pecho, de un niño recién nacido que todavía necesita el calor de su madre, que todavía necesita el pecho de su madre, que necesita ser atendido por su madre. Escuche, aquellas que somos madres en lo natural, porque hay muchas madres espirituales, pero aquellas que somos madre en lo natural,
nosotras despertamos no sé si decirles estos sentidos, algunos teólogos se enojan conmigo cuando uso ese término, pero no sé, se despierta algo en la mujer tan poderoso que enseguida nuestro sueño deja de ser nuestro. Ya nuestro sueño allí termina y empezamos enseguida a darnos cuenta que ese niño necesita de nuestra protección, que ese bebé necesita de nosotros. El llanto del niño no permitirá que su madre lo olvide. El llanto de ese niño no permitirá que su madre esté allí donde quiera que esté y siga haciendo las cosas. No, las que hemos sido madres en lo natural y hemos tenido niños, nos hemos dado cuenta que algo se desarrolla y medio escuchamos el llanto del niño y salimos corriendo, dejamos botar a la olla, el trapero, lo que estemos haciendo, la visita, y salimos corriendo a ver qué necesidad tiene ese niño. Y entonces miramos y tenemos esos cuidados maternales y empezamos a mirar si tiene necesidad de comida, si tiene necesidad del cambio del pañal, si tiene un gasecito. ¿Qué necesita ese bebé? Corremos enseguida a mirar qué necesita ese bebé. Su cuerpecito y su alma no permitirán que nos olvidemos de él. No lo permitirán. ¿Es posible que no tengan compasión del hijo de su vientre? Esa es otra pregunta del Señor. ¿Es posible que no tengan compasión del hijo de su vientre? Compasión, dice el Señor. ¿Sabes qué es lo que significa compasión? Compasión es un sentimiento de profunda empatía y preocupación por el sufrimiento ajeno que impulsa a la persona a aliviar o prevenir algún sufrimiento. Eso es compasión. Compasión es algo que te impulsa a aliviar su dolor, a aliviar su sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Si su hijo está con un dolor, si su hijo tiene un problema, si su hijo está en peligro, una madre no puede quedarse inactiva. Una madre sale a correr y a socorrer a ese niño. Enseguida le da lo que necesita. No hay inactividad en las madres. No las hay. Las madres, las que son madres, las que me escuchan, que son madres en lo natural, aunque en lo espiritual también. En lo espiritual, nuestros hijos espirituales están diciendo, ay, y usted está corriendo a orar, usted está corriendo como pastora allí a ministrar, usted está allí corriendo a ayunar, usted está mirando qué necesidad tiene también su hijo en lo espiritual. Entonces, allí una madre no puede quedarse inactiva. Las madres somos activas. El amor de una madre tiene que hacer algo para ayudar a su hijo. Recordaba la anécdota de una pastora y ella está haciendo misiones y llegó a un hogar y le dieron su cuarto para que ella descansara, la estuvieron allí ubicando. Y le dijeron, pastora, lo que necesite, dé el grito que nosotros salimos corriendo a atenderla. Y ella dice que gracias, se acostó en su cuarto y entonces el cuarto quedaba enseguida, solamente había un muro separándoles. Ella dice que esa noche empezó a sentir mucha palpitación y se le iba el aire. Y ella empezó a gritar y llamar a la hermana. Y ella llamaba a la hermana. Y la hermana no escuchó absolutamente nada. Dice que pasaron por lo menos unos 10 minutos mientras ella pasaba una crisis como asmática. Y llamándola para que le ayudara y ella no la escuchó, pero dice al otro cuarto que estaba separando un cuarto de la madre y de su bebé,
el bebé dijo, ¡ay! Y ella salió corriendo allí encima de la cuna a mirar qué le pasaba a su bebé. Estas son las reacciones de la madre. Puede que el mundo se esté cayendo, puede que todo venga sobre ella, pero si su hijo la necesita, allí estará ella para socorrer a su hijo. Escuche, ¿por qué el Señor diría esto al pueblo de Israel? ¿Sabes por qué? Porque definitivamente sí pasaba eso, sí ocurría, sí habían allí antecedentes que mujeres se olvidasen de sus hijos. Habían antecedentes de mujeres que dejaban enfriar ese amor maternal y que el Señor tenía que decirles, mira, si eso llega a ocurrir, de mi parte no va a suceder. Y yo quiero que me acompañes a leer aquí una historia. Yo la recordaba y yo decía, Señor, esto es impresionante. Por eso el Señor, cuando tiene plasmada allí su palabra, Él empieza a guiarnos, empieza a mostrarnos para que no haya duda de que cada cosa que Él nos habla es porque Él la vivió, Él tiene el ejemplo, Él tiene el testimonio. Y allí en Primera de Reyes, capítulo 3, del 16 al 28. Acompáñeme allí con esa lectura. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, nos dice de la siguiente manera. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron ante él. Una de ellas dijo, Señor mío, yo y esta mujer habitamos en una misma casa y yo di a la luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día de dar yo a luz, esta dio a luz también. Y habitábamos nosotras juntas, ningún extraño estaba en la casa fuera de nosotras dos. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Ella se levantó a medianoche y quitó a mi hijo de mi lado, mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo. Lo puso a su lado y colocó al lado mío a su hijo muerto. Cuando me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, encontré que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive, volvió a decir la otra. Así discutían delante del rey y el rey entonces dijo, esta afirma, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. La otra dice, no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey, traedme una espada. Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada y enseguida el rey dijo, partid en dos al niño vivo y dad la mitad a la una y dad la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Escuche esto, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y le dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis, ni a mí ni a ti. Partirlo, dijo la otra. Partirlo, dijo la otra. Entonces el rey respondió, entregad a aquella el niño vivo y no lo matéis. Ella es su madre.
Todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Qué tremendo cuando nosotros vemos aquí lo que hemos hablado desde el inicio. La mujer que ha dado a luz, ella es la que lo sufre, ella es la que lo ama, ella es la que lo protege. Ahí en el versículo 26 a mí esto me conmovió, esta palabra, porque dice: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, y yo creo que ella tuvo que haber hablado con esa angustia, tuvo que haber dado un grito tremendo y le tuvo que haber dicho: rey, no vayas a matar al niño. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí el versículo 26. Porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Las entrañas de una madre se conmueven por su hijo. Tú no puedes saber que tu hijo está sufriendo, que tu hijo está pasando necesidad y tú quedarte así nomás. No, tus entrañas se conmueven. Y yo creo que esta mujer prefirió de una u otra manera decir: yo prefiero ver a mi hijo vivo, no importa que esté en otro hogar, no importa que esté con esta otra mujer, pero yo desde lejos observaré cómo crece, yo desde lejos observaré todo cuanto tú tienes para él, todo lo que tú estás haciendo lo haré de lejos, pero que no muera, que no muera. Aleluya, qué tremendo. Ese es el amor de una mujer que ha tenido a su hijo en el vientre. Existe un amor tan profundo entre una madre y su pequeño. El hijo proviene de la semilla del padre, pero es parte de la madre. Eran uno mientras el bebé se formaba en su vientre, cuando estamos embarazadas, cuando estamos allí esperando ese bebé, allí dentro de nuestro vientre, él depende totalmente de su madre. Todo lo que hace una madre embarazada afecta a dos personas. Cuando el hijo nace, regresa nuevamente a los brazos de su madre y recibe el pecho de ella, el alimento. La línea de sangre de un niño pasa por el padre, pero la línea vital de un niño pasa por la madre. Es así como el Señor lo planificó y es así como funciona. Tienes que separar al bebé de la madre, tiene que nacer, tiene que salir allí. Y esa separación, para que no sea tan traumática para este bebé, entonces está su pecho, está su calor, está el latido del corazón de su mamá. Y por eso él allí se siente protegido, se siente cuidado. Entonces miramos allí que en Primera de Reyes, capítulo 3, el Señor le dice a Salomón: pide lo que deseas, pide lo que tú quieras. ¿Y sabes qué pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría. Sabiduría. Y la palabra allí en Primera de Reyes 3 nos muestra cómo estas dos mujeres, ambas madres, ambas estaban allí reclamando a un bebé vivo. Pero Salomón, cuando él dijo que le dieran una porción, que partieran, eso parece una película de Steven Spielberg. Eso se ve tan terrible. Pero cuando dice allí: Salomón, traigan una espada, lo partimos y le damos una porción de un bebé a la otra y otra porción a la otra, la madre biológica dijo que dejara que la otra se quedara con el bebé.
enseguida Salomón sabía que esa era una verdadera madre, porque una verdadera madre siempre querrá lo mejor para sus hijos. Una verdadera madre siempre va a buscar la protección para sus hijos. Una verdadera madre no descuidará a sus hijos, no lo hará. Esa es la imagen del amor de Dios que le muestra al decirle a Sión que nunca les abandonaría, que nunca se olvidaría de ellos. Por eso la promesa del amor de Dios, ahí en el versículo 15 dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? La respuesta es incorrecta, porque el versículo 15 en la parte B responden: aún estos pueden olvidar, aún ellos pueden olvidar, pero yo no me olvidaré. Yo no me olvidaré. Una madre ama en todo momento. Yo no sé si usted ha tenido hijos, hijas, usted es madre, pero yo quiero decirle a usted que yo, a pesar de que el nene de la casa, el nene de la casa tiene ya, este año cumple 25 años, ya está casado y mide casi 1,80, está barbudo, bien acuerpado, yo lo sigo viendo como mi bebé. Y es duro, es pesado, porque tú crees que todavía dependen de ti, pero ya no dependen de ti. Cuando ya ellos crecen, ya no dependen de ti, ya no dependen de su madre, ya empiezan a depender del Padre del cielo, de nuestro Padre celestial. La dependencia, si tú le enseñas a tus hijos desde pequeño la palabra de Dios, la dependencia es del cielo, la dependencia ya es de papá Dios y no de nosotros. Oh, qué tremendo. ¿Sabes? A veces vemos tremendo porque el Señor dice allí puede suceder que una mujer se olvide o abandone a un hijo. Eso puede suceder. Y cuando nosotros vemos en las noticias que una madre está abusando de sus hijos, que tuvo un bebé y lo tiró en una caneca o lo dejó en el piso, no sé, tantas cosas tremendas que se ven hoy en día, es impactante. Porque eso no es natural, eso no es natural, eso no es lo que Dios dice en su palabra. Las mujeres estériles en la Biblia sufrían por dar a luz, sufrían por tener un bebé, y el Señor dice que es un regalo, que herencia de Jehová son los hijos. Si es la herencia de Dios para nosotros, ¿cómo descuidarlos? Y escuchamos, y por eso el aborto no es moral. El aborto, aunque en muchos países y en muchos lugares traten de legalizar, el aborto no es una acción moral. No lo dice la palabra. La Biblia no dice a la mujer: ve y te estás con uno, con otro, con uno y con otro, y como tu cuerpo es tu cuerpo, si quedas embarazada, asesina a ese bebé. No, la Biblia le dice a la mujer: espera, y se lo dice al hombre: espera, al hombre de tu juventud, a la mujer de tu juventud, espera a casarte para que puedas hacer las cosas en orden. No le está diciendo: oye, tú puedes ser una asesina, tú puedes ser un asesino, porque déjeme decirle que en un aborto siempre la culpabilidad y el señalamiento es para la mujer. Pero ¿y qué del hombre? ¿Qué del padre? ¿Qué de esa persona que podía impedirlo, que podía ayudarle, que podía orientar a esta mujer y no lo hace? ¿Qué de ellos? ¿Qué de ellos? Yo alguna vez escuché a una mujer decirme: es que al hombre ni le preguntan, porque la mujer tiene potestad sobre su cuerpo. Pues si la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, yo no se lo voy a discutir. Pero entonces, mujer, espera en Dios y no seas inmoral, no vayas a fornicar, no vayas a tener excusas para asesinar.
eso lo que el Señor está diciendo aquí. Y dice, estos pueden olvidar. Una mujer se puede olvidar. Cuando Siria, cuando estaba el sitio de Samaria, hubo hambruna en la tierra. Y escuche, esto también es impresionante. Dice que hubo una hambruna en la tierra de tal manera, recuerdo, dice allí la palabra, que aún el estiércol de las palomas era vendido. El estiércol de las palomas. Yo no sé, aquí en la ciudad de Bogotá tenemos muchos lugares donde hay muchas palomas. Y muchos tienen que correr y buscar que las palomas, su estiércol no le esté cayendo en su cabeza. Pero allí dice que lo recogían y era tanta la hambruna en la tierra que lo recogían y lo vendían y se lo comían. Y se lo comían. Qué tremendo. Pero vino algo más terrible que eso. Algo que superó todo lo que estaba sucediendo en ese momento. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 28 al 29. Segunda de Reyes, capítulo 6, 28 al 29. Dice allí, esta mujer me dijo, da a tu hijo para que lo comamos hoy, y a mi hijo lo comeremos mañana. ¿Qué situación tan terrible podía estar pasando la tierra? Una hambruna tan impresionante para llegar a este momento. Mira, trayendo en esta época, no sé si usted recuerda un accidente en un avión de los Andes argentinos, creo. Cayó un avión y allí muchas personas murieron, pero algunos quedaron vivos. Y pasaban los días y no los iban a buscar, y pasaban los días y de pronto a uno se le ocurrió una idea: comámonos a los que ya murieron para que vivamos. Usted encuentra documentales, eso fue algo real, y ellos sobrevivieron porque decidieron comerse a los muertos. O sea, para llegar a ese punto, para llegar a ese límite de ir a pensar en comer, en el canibalismo, es porque ya no había nada que hacer. Y allí en Samaria sigue diciendo, dice, y a mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo, Padre de la gloria. Señor Jesús, misericordioso, yo no quiero imaginarme. Yo no quiero pensar cómo hicieron eso estas mujeres. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente le dije, da a tu hijo para que lo comamos. Pero ella lo ha escondido. Ella lo ha escondido. ¿Por qué lo escondió? Porque esa madre estaba tan desesperada que mató al hijo de otra persona. Escuche, mató al hijo de otra persona para comer ella y sobrevivir, y para darle de comer a su hijo para que no muriese. Pero enseguida cayó y dijo, no puedo entregar a mi hijo, aquel que tuve en mis entrañas, aquel al cual yo le di a luz, yo no lo puedo matar. Pudo matar el hijo de alguien más, pero el propio de ella no lo pudo matar. Y dice allí que lo escondió, lo escondió. Y por eso Dios dice, aún estos podrán olvidar, pero yo no me olvidaré de ti. Yo no sé cómo esta mujer que entregó a su hijo para que se lo comiesen, yo no sé cómo harían para cocinarlo. Ahí dice que lo cocinaron. Yo no sé cómo haría, yo no sé cómo puede tener esa fuerza para hacerlo. Pero enseguida escondió el de ella. Protegió a su hijo. Y qué tremendo dolor tan grande para una persona estar allí juzgando esa situación. ¿Qué le diría
Ve y buscas rápidamente a tu hijo, ve y lo buscas y también lo tienen que cocinar y se lo tienen que comer. ¿Ese sería el juicio? No, dice que el rey rasgó sus vestiduras, se puso cilicio, se echó ceniza. Era una muestra de dolor tan grande, que estaba diciendo, por favor, Señor, haz algo. Necesito que te manifiestes. Necesito que te manifiestes. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Y sabes, la Biblia, allí las escrituras condenan el abuso de las mujeres. No lo hacen presentándose a Dios como una madre. A veces lo hacen, no sé cómo describirlo. Pero el versículo 15 no afirma que el amor de Dios sea como el de una madre. Afirma que el amor de Dios es mayor que el de una madre. Eso es lo que nos está diciendo allí la palabra, que el amor de Dios es mayor que el de una madre. El amor divino es infinitamente mayor que el amor humano. Siempre será así. El amor de Dios supera el amor de una madre o de un padre. El Salmo 27, versículo 10 nos dice: porque mi padre y mi madre me abandonaron, pero el Señor me acogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová va a recogerme. Con todo el Señor va a estar por mí. Y eso es una consigna que debes tener clara. Dios está por ti. Dios está para ti. Él nunca se olvidará de ti. Es en un primer lugar una promesa para Israel, una promesa para la iglesia de Jesucristo. Él nunca se olvidará de nosotros, nunca se olvidará de nosotros. Es una promesa para todo aquel que confía en Dios. Una madre piadosa no tiene favoritismos. Sin embargo, el que está en necesidad, el que está en dolor, el que está en problemas, recibe una atención especial. Si tú eres hijo y tú eres hija y tú siempre peleas porque tu hermano o tu hermana recibe más atención, piensa en esto y hazlo con inteligencia. Él necesita más que yo. Él necesita más. Y por eso una madre no tiene favoritismos. Pero si hay uno de sus hijos que están en más peligro, si hay uno de sus hijos que están en más necesidad, si hay alguno de sus hijos que dependen aún más de ella, allí estará. Así como lo hace Dios con cada uno de nosotros. Dios te ama como si fueras el único a quien Él debe amar. ¡Qué tremendo eso! Dios me ama como si fuera la única. Yo soy la única de Dios. Tú debes decirlo, yo soy el único hijo de Dios. Tengo toda su atención para mí. ¡Aleluya! Es su atención para mí. Su atención toda para mí. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23 dice: el amor inagotable del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca se agotan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué fidelidad tan maravillosa podemos tener nosotros con Dios. Qué amor tan profundo. Es grande. Por eso el Día de la Madre. Yo creo que no debería haber un Día de la Madre ni un mes de la Madre. Debería ser todo el año para aquellas madres
que han sido allí solícitas con sus hijos, que les han educado, que se han negado a sí mismas para protegerlos, para cuidarlos, para guardarlos. Debería ser todo el tiempo. Una mujer que ha decidido interrumpir sus sueños, que no le importa si su cuerpo se malformó, se cicatrizó, se dañó, si tienes ojeras o no tienes ojeras, que no le importó absolutamente nada, sino sacar a ese regalo de Dios adelante. Mujeres que ya conociendo al Señor, sabemos que es una herencia grande que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha otorgado. Es un privilegio ser mamá. Y por eso el Señor nos dice allí, así como yo nunca te olvidaré, como yo nunca te soltaré de mi mano, así somos las madres y más en Cristo Jesús. Nunca soltamos a nuestros hijos, ni a nuestros hijos físicos, ni a nuestros hijos espirituales. Los llevamos siempre en nuestras oraciones, los llevamos siempre allí tomados de la mano, y aquel que más necesita es al que más nos entregamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias por tu bendición, gracias, Señor, porque tú nunca te olvidarás de nosotros, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Tú nos has traído a esa luz admirable. Tú nos has dado a luz, Señor, aquí en este mundo en medio de las tinieblas. Y sabemos que contamos contigo, Señor, que esta comparación de amor de madre que tú nos muestras allí en tu palabra es para decirnos de la dedicación, del esfuerzo y de la entrega que tú tienes para con cada uno de tus hijos. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque sabemos, Señor, que aunque nos menosprecien, aunque de pronto se burlen de nosotros, aunque nos critiquen, aunque nos odien, Señor, tú siempre estás con ese amor inagotable. Tú siempre estás creyendo aún en nosotros, Señor, creyendo que haremos lo que tú nos diriges, a lo que tú nos has llamado, sabiendo que escogeremos el mejor de los caminos, Señor, porque eres tú quien nos lo muestra y eres tú quien nos direcciona, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Estamos agradecidos con Él porque Él vive y reina por siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde.